Bueno, como bien le habíamos anunciado, está con nosotros el diputado Tobías Crespo del Distrito Nacional, circunscripción número 2 de la Fuerza del Pueblo y también miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Bienvenido a este espacio. Gracias, buenos días, Paola. Buenos días, Giselle, Gilbert. Y Bienvenido. a Cristian, ¿verdad? Nuestro saludo Sí, desde aquí Cristian. allá. ¿Dónde es que está? En Felicitaciones de París. una En vez. París, Sí, felicitaciones está por allá. a tu hija Giselle. Y lamentando, ¿verdad? Ese hasta pronto de Paola, que tengo la triste noticia de que terminará su ciclo aquí con esta entrevista. Que te vaya bien en todos tus proyectos. Y Muchísimas saludando a gracias. todos los que siguen este espacio de Despierta RD. Un día de bien. muchas Muchísimas emociones le gracias, tocó a así es. Tobías. Como emociones se están viviendo en el Congreso Nacional con el Código Penal. Hoy Intensas. está previsto trabajarse nuevamente para hoy el Código Penal. Bueno, sí, nosotros la semana pasada y la antepasada también se estuvo trabajando muy fuertemente, incluso hasta muy tarde de la noche, no solamente el Código Penal, sino también el Código Laboral y otras leyes más. Y en ese sentido, pues el presidente de la República extendió esta legislatura, esta primera legislatura del año 2025, y durante esta semana hasta el día 4, o hasta el día 4 o 5, pues que se extendió la legislatura, se estaría trabajando preferentemente el Código Penal, porque ya el Código de Trabajo, el Código Laboral, se quedará ya para la próxima legislatura por los temas conflictivos que hay que discutir. Pero a propósito de ese tema, puntualmente los conflictos, la primera dama y las hijas del presidente firmaron una carta en la que piden al mandatario no promulgar ese código en caso de ser convertido en ley por el Congreso Nacional. ¿Qué le parece a usted el hecho de que la familia presidencial opine en este tema? ¿Puede poner esto ante la espada y la pared al presidente? Bueno, no es elegante, no lo vi elegante eso. Respetamos los derechos que tienen tanto la primera dama como sus hijas de opinar sobre este tema, pero publicarlo pues pone, ¿verdad?, en una situación muy conflictiva, en una disyuntiva al primer mandatario de la nación, que tiene una decisión en dos sentidos: o promulgarlo o observarlo y devolverlo a la Cámara que lo envió. Y en ese sentido yo creo que los derechos de cada uno hay que respetarlos, así como hay que respetar los derechos de los que no pensamos igual que ellos. El presidente Abinader también ha tenido que tomar diferentes decisiones. Hemos visto cómo ha aclarado el tema del jardín botánico, un tema que usted, claro, correspondiéndole, digamos que a su área, a su demarcación, también ha tomado sobre los hombros. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree usted en lo que dijo el presidente, que fue malinterpretado y que no se va a tomar pues de ahí nada que afecte al jardín, o no? ¿O cree que hay que seguir la lucha? Bueno, la lucha hay que seguirla porque eso es continuo, no es desde ahora. Por eso nosotros desde hace mucho tiempo, incluso hace 3 años, logramos aprobar un proyecto de resolución unánime en la Cámara de Diputados que declara área protegida municipal las áreas verdes de los Jardines del Norte, que es el área donde nosotros nos hemos criado durante mucho tiempo, que es contiguo ahí al Parque Jardín Botánico, donde desde el año 1975, que el expresidente Joaquín Balaguer inauguró el Jardín Botánico, inauguró la rotonda José Martí, que está ahí, y la escuela Liceo Que fue Fray Ramón. remozada hace poco. No sé para qué, porque se supone que va a haber una intervención, pero no sabemos por qué se invirtió ese dinero. Pero también inauguró la escuela Liceo Fray Ramón Pané, donde estudiamos durante mucho tiempo no solamente nuestros hermanos, sino todos los residentes del sector. En ese sentido, nosotros entendemos que en el caso del Jardín Botánico, aquí hubo poca información, hubo opacidad, hubo falta de transparencia, no se consultó a la ciudadanía, no se le explicó lo que iba a ocurrir, ni siquiera se le presentó el proyecto, y de un lado y otro creo que mintieron, es decir, alguien mintió, o todos mintieron. Lo digo así porque no es posible que residentes del barrio Cuba, del barrio La Esperanza y del frente al Jardín Botánico, que están de los años 70, lo visite personal del Ministerio de Obras Públicas haciéndole propuestas para declarar de utilidad pública, ¿verdad?, expropiarlo y pagarle las propiedades que ellos tienen según la intervención que se iba a hacer. Eso no se lo inventó Tobías Crespo, ni se lo inventó la oposición. Pero ahí está el detalle, diputado, Incluso, que le hago la pregunta porque muchas personas han dicho que es un tema político. Incluso escuchaba hace unos días, decían, no, hay políticos que están interviniendo, ni siquiera es su zona. En el caso suyo, claro que es su zona, pero es un tema, o sea, hay que aclarar,
a la población, ¿es un tema que están llevando los residentes o solamente ustedes los representantes? No, ya es todo el país. Se hizo una encuesta y el 80% entiende que hay que preservar el jardín botánico. Incluso la semana pasada, el lunes, yo sometí un proyecto de ley para elevar de categoría no solamente al jardín botánico, sino al jardín zoológico, al Mirador Sur y el Mirador Norte como un pulmón verde dentro del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Como área protegida. Como área protegida nacional, que actualmente la ley de área sectorial de área protegida le da una categoría al jardín botánico de área de conservación ecológica y científica para fines educativos, y en ese sentido no tiene el nivel, el rango de área protegida nacional. Las categorizaciones que tiene la ley de sectorial de área protegida, luego eso en el artículo 13 de esa ley, en el artículo siguiente, entonces establece un plan de manejo para esos tipos de áreas. En ese sentido, cuando tú lo elevas a área protegida, cualquier intervención que quiera hacerse en el Mirador Sur, en el Mirador Norte, en el Jardín Botánico, exacto, es una ley orgánica y debe ir al Congreso Nacional. Eso es para blindar, porque ya en la gestión pasada, en el gobierno pasado, se le tomaron 4,000 y pico de metros al Jardín Botánico. Lo que caminamos ahí, tu suegro camina ahí muy temprano en la mañana, nos encontramos ahí en la parte, él camina en la parte de adentro, nosotros de un club de caminantes le damos la vuelta más amplia y hay un grupo de personas que le dan todo el borde al Jardín Botánico, que es alrededor de 8 kilómetros y pico. Vimos cómo en esa intervención del gobierno pasado, lo que finalmente resultó fue un embellecimiento del tapón. Me explico. Se le tomó una parte, se agilizó un poco, y en definitiva se quitó la isleta central. En esa isleta central se tiraba mucha basura, los residentes del sector, ahí ya no se está tirando esa basura, se hizo un doble retorno. ¿Eso lo hizo esta administración? Y luego se hizo un paisajismo en un parquecito que había ahí al frente. Eso logró, como dije, aligerar un poco el entaponamiento, pero nosotros somos de los que entendemos que agregar un carril más en el lado norte de la República de Colombia y un carril más en la parte sur no va a resolver el problema del entaponamiento para nada. Lo único que va es a meter más vehículos en el tapón. ¿Y por qué lo digo? Porque la propuesta que hizo Leonel Fernández, cuando yo salí de tránsito en el 2010, nosotros dejamos los estudios, la planificación, los diseños, los estudios y hasta el presupuesto, lo que no había recursos. Eso era parte del corredor Duarte II, una solución a desnivel desde la Monumental con República de Colombia, por debajo, la Monumental con Jacobo Masluta, la Monumental con la Pérez Ricard, la Monumental con Próceres y llegando, pasando la Kennedy y llegando hasta la Lincoln, por debajo hacia el centro comercial que está ahí. Esa solución incluso en la propuesta actual representaba alrededor de 17,000 millones de pesos. La que el gobierno está proponiendo, que no es a desnivel, es 10,000, pero tendría que impactar la parte de la acera, pero también impactar los residentes de los sectores que yo dije anteriormente. ¿Qué pasa? Que en diciembre del 2023, miren lo que está ocurriendo aquí. En diciembre del 2023, el ex ministro de Obras Públicas de línea sesión va a la Cámara de Diputados y para que le aprobáramos, en este caso la oposición completa votó en contra del contrato de Aerodón, toda la oposición nos unificamos porque entendíamos que el dinero de Aerodón lo iban a usar para la campaña, como finalmente lo usaron, para comprar regidores, diputados, alcaldes, senadores. Todavía 2 semanas antes de la campaña se estaban desmontando senadores. El dinero de Aerodón finalmente se usó en la campaña para comprar las elecciones, se gastó el dinero, no hay dinero y están buscando una solución a nivel que es más barata, pero impactaría en el botánico y no resuelve el problema. Sin embargo, la solución a desnivel resolvería el problema. Eso está contando en acta. Del INE dijo, nosotros lo que queremos los cuartos, lo que faltan en los cuartos, eso viene desde el gobierno de Leonel Fernández, están ahí en las actas, pero los diputados del PRM, los congresistas del gobierno, aprobaron Aerodón, a los 10 días le avanzaron la mitad del dinero, fueron a los mercados internacionales y con ese contrato le dieron 775 millones de dólares, que no le tocaba a Luis Abinader, eso era en el 2030, le tocaba a otro gobernante. Él lo cogió por adelantado. Lo cogió por adelantado, lo usó en la campaña. Fueron 3 años más y luego 30 años más. Correcto. Tú hablabas ahorita de la ley de residuos sólidos y quiero aclararte que más que los aspectos técnicos que tú estabas discutiendo, es una reforma fiscal. La propuesta que mandó en enero el gobierno era para recolectar 25,000 millones de pesos
con esa ley de residuos sólidos. ¿Para qué? Para usarlo también en la campaña del 2028. Sí. No sé si me entienden, aprobaron Sí, sí. una ley que modifica el artículo 21 que distribuye los fondos en la alcaldía. Exacto. Y entonces con ese artículo, que los alcaldes hagan lo que les dé su gana en febrero del 2028, más los recursos que va a generar, que déjeme decirle, cuando el ministro de Medio Ambiente era director de DOS Sostenible, que es el fideicomiso de residuos sólidos, él pidió para seguir los planes de cierre de los vertederos, de la planta de revalorización, solamente 3.000 millones de pesos adicionales para poder seguir con el plan. Sin embargo, en la propuesta que mandó el gobierno eran 25.000 millones. 25.000. Sí, eso es parte de la reforma fiscal, que ¿Eso se modificó? te aumentan el peaje de 60 a 100, te lo Sí. ponen de doble vía, y por todos lados el gobierno lo que está buscando es recursos. Exacto, está buscando La tarifa recursos. eléctrica que viene por ahí. Porque sí, viene una reforma también, porque el cambio de ministro implica una reforma, hay que prepararse y apretarse los pantalones, porque el gobierno no tiene dinero. Y todo el dinero... de pasar una reforma en esta ocasión. Bueno, todo el dinero que el gobierno ha manejado, más de 40.000 millones de dólares en préstamos, más de 1.5 billones en colocación de bonos soberanos, Mamá. 2 amnistías fiscales que le representaron 20.000 millones de pesos, Mamacita. lo de Aerodón, 45.000 millones de pesos que le tomaron al sector financiero sin pasar por el Congreso, una triangulación. ¿Dónde está todo ese dinero? En gastos corrientes, en nómina, en abultamiento, entraron 116.000 empleados del PRM a la nómina del 2020 al 2024. Pero también ellos han dicho que han dado 116.000 aumentado, dicho por la tesorería, no lo dice todavía Crespo, vayan a la tesorería. Eso es decir, los que están en nómina móvil, ¿verdad? Contratado y todo lo demás. Pero también se ha ido en lo que tiene que ver, el gobierno ha manejado lo que le llaman pensiones solidarias, que no son pensiones solidarias nada. El director de pensiones dijo que han dado 130.000 pensiones solidarias, que ningún gobierno había dado. Son de las de 7.000 pesos. No, hay de 50.000, 80.000, 150.000, hay de 6.000 para algunas personas vulnerables, pero la de los dirigentes del partido son de mayor nivel. 130.000 pensiones, donde la pensión solidaria es una excepción que le da la ley al presidente de la República. No estamos opuestos a las pensiones, pero eso no es una pensión, eso es darle una botella sin dar un golpe de karate a dirigentes políticos para que pasen al gobierno, porque a los que pasaban al gobierno también le daban 80 pensiones solidarias, a los que en las elecciones pasadas pasaban al gobierno le daban nombramiento y pensiones solidarias. En eso, Gisette, se ha ido el dinero, porque no sea la inversión más baja de los últimos 76 años ha sido la de este gobierno. Pero un gobierno que está transformado. 11.76 ha sido la inversión, la más baja de todo. Con respecto al PIB, en este año es 1.7. La construcción, que es la que mueve la economía, ha decrecido 1.8. Es decir que la economía está ralentizada, hay un problema, no hay dinero en la calle y el gobierno tiene una situación que lo dijo el presidente el fin de semana, que no tiene recursos para suplir las necesidades y los requerimientos. ¿Por qué? ¿El Código Laboral porque se lo gastaron en las elecciones. Código laboral, ¿qué va a pasar? No, discutirlo y llegar a consenso. El Congreso es una fábrica de consenso. Al final es necesario su modificación, su adecuación y a toda ley, Gilbert. Yo tengo 15 años, yo tengo 15 años en el Congreso. Oye, yo tengo 15 años en el Congreso y a toda ley le llega su timing político. Va a haber un nivel de consenso y de acuerdo, porque en definitiva hay aspectos ahí del Código Laboral que son beneficiosos. Tanto. ¿Ustedes quieren revisar? No, para nosotros desde la Fuerza del Pueblo, la cesantía, tanto el ex vicepresidente de la República y el partido como un todo dio una rueda de prensa diciendo que la cesantía no se toca. Hay un sector que está amenazando con paralizar. Pero eso es lo que ellos quieren. Comercio dice que va a paralizar todo lo que pasa es que la cesantía allí no estaba en el proyecto que se envió. La cesantía, la discusión se incluyó posteriormente, pero el consenso que se hizo en el CES, ¿verdad? Y con el Poder Ejecutivo no estaba la cesantía. Ante esa situación, te digo que el código que llegó allá llegó sin cesantía. Se insertó, se discutió y en ese sentido nosotros desde la Fuerza del Pueblo entendemos que la cesantía es un derecho adquirido de cientos de años de los trabajadores y que al final no es un costo, es una reserva para que cuando haya un despido, ¿verdad? El empleador pueda garantizar esos derechos laborales. En ese sentido, yo creo que eso es lo que más ha dividido desde el punto de vista, pero en los otros aspectos no.
Hay algunos temas que no podemos dejar a un lado. Usted que está aquí, que es un especialista y experto en transporte, ¿qué opina de estos nuevos proyectos que hay con RD Se Mueve y estos cambios de horario, de que no se doble aquí? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, este es un gobierno especial. En el gobierno del PRD nos dejaron que el único logro fue que se doblara A la a la derecha en rojo. El logro de este gobierno, al no haber inversión, Sí. va a ser que se prohíbe el giro a la izquierda. ¿Y por qué te digo eso, Paola? Porque si no hay inversión, no va a haber solución. No sé si me entiendes. Si ustedes están viendo que este gobierno no está invirtiendo en obras de infraestructura, no va a haber solución, porque con prohibiciones de giro a la izquierda no se resuelven los entaponamientos. ¿Y con los cambios de horario? Se necesita, ni con los cambios de horario. Eso al final este gobierno es un gobierno de likes, un gobierno cosmético, un gobierno de circo, pero de pocas respuestas o ninguna a la solución de los problemas. Y al no haber respuesta, ¿por qué no hay respuesta? Bueno, el gobierno anunció 17 corredores, han entrado 3 y de los 3 Antonio Marte dijo que han fracasado. El propio Antonio Marte, aliado al gobierno, dijo que los corredores han fracasado. Yo lo he dicho del 2020, es decir, que a confesión de parte, relevo de prueba. Faltan 14, pero tienen 5 años en un pedacito de metro, del 9 a los Alcarrizos. Primero, mal planificado, muy improvisado, mal diseñado, peor construido y estéticamente la gente le dice ercáncamo. Ercáncamo. Tiene una estética que si tú lo comparas con Santiago, donde se está construyendo el monorriel, es totalmente diferente. Nosotros fuimos a Santiago, hicimos un descenso, tanto en el monorriel y el teleférico. Esas obras están muy atrasadas. Mira, el también. video de Omar y Leonel, usted no puede dejar irse de aquí sin analizarlo. El Dígame, padre y el ¿qué hijo. usted vio ahí? El video de ayer de los padres. ¿Quién Bueno. será, dice el presidente de la República? ¿Él o el otro? Parece que le gustó. ¿A qué? A Ayer. usted. No, ¿a ti te gustó? Mira, te muerte la risa. Los dirigentes nada, eso- matándose por ese tema y el padre y el hijo haciendo TikTok. Eso Sí. es importante, que padre e hijo pues disfruten el Día de los Padres en ese ambiente y sobre todo manden un mensaje a la sociedad en un ánimo de confraternidad, de unión y sobre todo a través de las redes que siempre hacen pensamientos de diferentes situaciones. Yo creo que al final y en definitiva se está hablando de la fuerza del pueblo, se está hablando de Leonel Fernández, se está hablando de Omar Fernández y mire que cuando Omar iba a levantar los 2 zapatos, Sí. primero miró al padre Sí. Sí. y ya el padre lo tenía levantado. Ah, ok, mire. El Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuáles son Mire. los detalles de reuniones, preparativos? Sí, el viernes pasado nosotros fuimos convocados por el presidente de la República y presidente del Consejo, Luis Abinader. Hubo quórum, que la primera convocatoria siempre exige tanto la Constitución como la ley orgánica y el reglamento, que haya quórum de los 8 miembros. Y lo que se estuvo discutiendo ahí fue una modificación al reglamento de evaluación y de escogencia que se va a presentar a la ciudadanía para hacer en 20 días que la ciudadanía haga sus recomendaciones y posteriormente a eso pues trabajar todo lo que es el cronograma de aquí hasta el mes de octubre posiblemente, de lo que es la evaluación primero de los jueces que ya se le venció su plazo, luego de si ocurren vacantes más las vacantes que ya están, porque hubo un juez que dejó una vacante, hay otro que dijo a través de una comunicación que no le interesa seguir, ya hay 2 vacantes, entonces se procedería a la escogencia de esos 2 restantes, más las vacantes que se puedan producir de la selección y escogencia de los primeros 3, y finalmente, posteriormente a eso, en otra ronda, escoger a los 5 miembros del Tribunal Superior Electoral, que en este mes de julio, a final, el 31, el jueves, se le vence también su plazo. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta Gracias. entrevista con tantos temas interesantes y a todos ustedes Gracias. permanezcan en sintonía con este canal de Telecentro, el canal 13. Mañana será un nuevo día, les deseamos todo lo mejor.